Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardaújas, en esta tarde ya del martes santo 15 de abril del año 2025. Como ya os dije cuando comenté las memorias de guerra del general George Patton, siempre que se aborda la historia militar del siglo XX, lo primero que viene a la mente es la Segunda Guerra Mundial. Nada más hay que ver la enorme influencia que este conflicto sigue ejerciendo en nuestros días. Películas, libros, juegos de ordenador, series, souvenirs, museos, etc. Esta huella ha eclipsado todo lo relativo a la Primera Guerra Mundial. De todos modos, aunque parece demasiado obvio, la Segunda Guerra Mundial no se puede entender sin la Primera. La importancia de este último conflicto, que duró de agosto de 1914 a noviembre de 1918, es más trascendental de lo que podemos imaginar. Conceptos como el comunismo y el fascismo se desarrollaron notablemente a raíz de la Gran Guerra. Además, la reorganización territorial de Europa tras la Paz de Versalles, que provocó la desaparición de 4 imperios, fue una de las causas de que en septiembre de 1939 Alemania, gracias a la inacción de los aliados occidentales y la complicidad de la Unión Soviética, volviera a las andadas. La herida causada por la Primera Guerra Mundial, materializada en cambios arbitrarios de fronteras, se pudo ver también, no hace mucho, durante el sangriento y desgarrador conflicto de los Balcanes de la década de los 90 del pasado siglo. Este es, pues, el contexto que me permite presentaros el libro que hoy traigo al guardagujas, The Canons of August, publicada por la editorial Penguin, y su autora es la escritora norteamericana Barbara Tuchman. Este libro, según ella misma proclama en el prefacio, tiene su origen en otros dos que también están ambientados en la Primera Guerra Mundial. El telegrama Zimmermann, The Zimmermann Telegram, y la Biblia y la espada, The Bible and the Sword. Tuchman, usando para ello unas palabras de Winston Churchill, afirma que el terrible siglo XX en realidad comenzó en agosto de 1914. Nada de lo que pasó después se puede explicar sin los acontecimientos que se dispone a relatar en las páginas siguientes. El volumen, que he tenido la ocasión de leer, tiene aproximadamente unas 500 páginas en su versión Kindle y lo he leído en la versión original, es decir, en lengua inglesa. Y he tardado 2 meses y medio, aunque bien es cierto que no lo he leído de seguido, porque a veces uno tiene que atender cosas que no están en el guión. Es un libro que ya comentaré más tarde que requiere una lectura tranquila, reposada y sosegada. El libro no es solo una crónica militar. La mayor parte del libro efectivamente narra la evolución de las diversas campañas, pero el lector también podrá conocer cómo era el ambiente cultural, diplomático, político y social de los países que poco después se lanzarían a una guerra de trincheras despiadada. El tono del libro me ha recordado a una crónica periodística. Uno no sabe qué va a ocurrir al día siguiente, lo cual convierte a esta obra en una lectura interesante. También es verdad que ciertos pasajes, sobre todo los relativos a los movimientos de tropas en el frente, son algo áridos, un hecho que posiblemente venga de la falta de mapas. Durante la lectura, en varias ocasiones he tenido que echar mano precisamente de mapas para entender mejor el transcurso de las operaciones militares. Yo, por ejemplo, conocía la existencia del Plan Schlieffen, pero no tenía ni idea del desarrollo de la Batalla de las Fronteras, ni de lo que implicó estratégicamente en ese mes de agosto de 1914. Quiero decir que yo desconocía el alcance de esa batalla, la Batalla de las Fronteras, pues en ese primer mes de guerra. Antes de narrar los acontecimientos que janolaron el mes de agosto de 1914, Barbara Tuchman nos presenta la situación de Europa antes del inicio de la tragedia.
Por un lado, nos presenta a los que serán en breve los grandes contendientes: Reino Unido, Francia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Solo 4 años antes del inicio de estas hostilidades, todos estos países se habían dado cita en el funeral de Eduardo VII, el sucesor de la recordada reina Victoria, en las siguientes personas, ¿vale? Se habían congregado en el funeral estos países con estos representantes, que como podéis ver eran la flor y nata de la realeza y la política europea. El emperador Guillermo II de Alemania, el archiduque ruso Miguel, Francisco Fernando, en representación del Imperio Austrohúngaro, que fue asesinado en Sarajevo a finales de junio de 1914 y que todos sabéis que fue la espoleta de la bomba, y también el heredero, el futuro Jorge V de Inglaterra. Todo esto, repito, 4 años antes del inicio de las hostilidades. En 1910, y viendo precisamente el cortejo del difunto rey Eduardo VII, nada hacía presagiar lo que iba a suceder en los campos de batalla europeos. Seguidamente, la obra nos adentra en los planes que los estados mayores habían esbozado en caso de un conflicto a gran escala. Destacan 2 sobre el resto. En primer lugar, el plan Schlieffen, diseñado por el Imperio Alemán para provocar una derrota de Francia en pocas semanas, mediante maniobras envolventes. Por su parte, Francia, la gran rival continental del Imperio Alemán, había elaborado el denominado Plan 17. Con respecto al Reino Unido y el Imperio Ruso, la autora nos detalla, por ejemplo, cómo eran los planes de movilización en caso de guerra. Especial atención cabe señalar al grave problema de los ferrocarriles en Rusia, un tema que ya comenté cuando os di mi opinión sobre The Russian Revolution de Richard Pipes. Por lo demás, es necesario recordar que Europa, en el momento de iniciarse la Primera Guerra Mundial, estaba dividida en 2 grandes bloques: la Entente, formada por Reino Unido y Francia, y los imperios centrales, básicamente el Imperio Central y el Imperio Austrohúngaro. Pero no todos son las grandes potencias. También hay espacio, por ejemplo, para el estudio de Bélgica, un país que en aquel momento era muy joven, había nacido en el siglo XIX y que servía de colchón entre Francia y el Imperio Alemán. Este país, liderado por el rey Alberto y cuya neutralidad estaba protegida y garantizada por los aliados, fue arrollado en las primeras semanas de la guerra por las vanguardias alemanas. Uno de los aspectos llamativos de este libro es que la autora describe con todo lujo de detalles los graves problemas que surgieron en los diferentes países en el momento de iniciarse las hostilidades. A pesar de lo que uno pueda pensar, las discrepancias y las diferencias entre los propios aliados de trinchera eran enormes y en no pocas veces dieron lugar a situaciones increíbles. Os comento 2 ejemplos que a mi juicio son muy interesantes. La crisis política que se desató en el Reino Unido por la intervención junto a Francia y las diferencias que, una vez desplegadas las tropas británicas en suelo francés, surgieron entre los teóricos compañeros de fatiga. Finalmente, y ya en el terreno militar, hay minuciosas descripciones de los enfrentamientos que tuvieron lugar entre el mes de agosto y la primera semana de septiembre. Entre ellos os puedo citar los siguientes: la persecución de los navíos alemanes Geben y Breslau por el Mediterráneo, la invasión de Bélgica, a la que ya hice mención antes, las batallas de Namur y Lieja, batallas en las que la artillería jugó un papel importante y decisivo. La ofensiva francesa sobre Alsacia y Lorena, 2 territorios que fueron perdidos por los galos tras la guerra con Prusia que tuvo lugar entre 1870 y 1871. El papel crucial de la Royal Navy británica en el despliegue de la British Expeditionary Force. La batalla de Tannenberg, en el frente oriental entre el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Luego hay espacio también para situaciones que podríamos calificar como crímenes de guerra hoy en día, claro. Por ejemplo, la destrucción de Lovaina y las acciones llevadas contra civiles, represalias contra civiles. Hay muchos ejemplos de esto a lo largo del libro, porque siempre que uno habla de crímenes contra la población civil en situaciones de guerra, pues uno, claro, el primer pensamiento es recordar la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la Primera Guerra Mundial, bueno, siempre las ha habido, ¿no? Pero aquí hay mucha información, muchas fuentes documentales que explican todo esto.
Finalmente tenemos la batalla del Marne, un enfrentamiento que supuso la consolidación de la guerra de trincheras desde Alsacia y Lorena hasta el Canal de la Mancha. Esta batalla desmontó el avance alemán, pero también los franceses y los aliados no lograron expulsar a los invasores que controlaban una buena parte del norte del país, aparte, por supuesto, de la ocupada Bélgica. Para concluir os diré que el libro es, en mi opinión, excelente. Es una gran obra. Pero sobre todo es una gran obra para los que ya tienen alguna idea de este conflicto. Considero que puede ser complejo para las personas que no están familiarizadas con la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, yo recomendaría saber un poquito de este conflicto antes de meterse en esta obra. Consultando mapas, consultando vídeos u otras obras. Lo que ocurre es que os tengo que decir que no conozco mucha bibliografía de la Primera Guerra Mundial. Este es el primer gran libro que he leído al respecto. Y como apunte final, pues me gustaría deciros que como obra de consulta, pues es altamente recomendable. Pues esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por el interés, el seguimiento que seguís haciendo al canal. Estamos ya rozando la cifra de 1400 suscriptores. Los libros pues se siguen bastante bien, veo que tienen aceptación. Hay libros que gustan más, otros menos. Pero bueno, yo intento compartir con vosotros lo que voy leyendo. Me gustaría, en la medida de lo posible, no ya que os suscribáis, que es algo que creo que a estas alturas ya no hace falta ni deciros, sino también pues que comentéis y que digáis pues lo que os parecen los libros que voy trayendo al canal. Os mando un saludo cordial, os deseo una buena tarde, lo he dicho en plural, no sé muy bien por qué, una buena tarde de Martes Santo, que disfrutéis de las vacaciones aquellos que podáis, y os mando un saludo cordial y afectuoso, y muchas gracias de verdad por todo lo que hacéis, porque sin vosotros el guardaújas no sería una realidad. Un saludo cordial.